¿Qué tal, amigos? Seguimos con la guerra civil. Ahora le toca el turno a esos carteles de la guerra tan icónicos, testigos mudos, pero que tuvieron mucho que decir durante casi 3 años largos de guerra y todavía, 80 años después, siguen diciendo muchísimas cosas. No solo son mensajes bélicos y propagandísticos de la gran política, ¿no?, internacional y bueno, y nacional, etcétera, sino que también hay incluso consejos como de andar por casa. Parecen quieren orientar la vida también de los ciudadanos a nivel particular. Esto es también bastante curioso y bueno, lo vamos a analizar desde un prisma objetivo, no desde el prisma oficial, ¿no?, que es el que bueno, que los derrotados eran puros, limpios y demócratas, y que los otros eran todos unos fascistas que mataban a los niños y que eran pues unos cavernícolas, ¿no?, prácticamente. Vamos a intentar, tampoco vamos a hacer lo contrario, ¿no? Vamos a intentar analizar las cosas fríamente, desde el punto de vista de un historiador. En primer lugar, hay un cartel que todos son llamativos, ¿vale? Pero hay algunos que me llaman más la atención que otros. En este caso, porque es confuso el origen de este cartel. Podría ser un bando u otro, en mi opinión, tanto por el atuendo del protagonista como por el mensaje. Camaradas, por nuestra libertad, alistémonos. Se ve que por el azul, no es un azul muy falange porque es demasiado claro, pero ya digo, por el gorro que lleva, lo que se dice, camaradas, el color, etcétera. Bueno, pues todo puede ser o de milicias anarquistas o de falange, ¿no? A mí me da esa impresión. Sin embargo, luego vemos unas siglas abajo, UDL, que tiene toda la pinta de ser, pues eso, Unión Democrática por la Libertad o algo así, algo demasiado masónico como para ser pues un cartel de la propaganda nacional. Pero bueno, ya os digo siempre que el atuendo y hasta los mensajes que impartían los distintos bandos, pues a veces tienen territorios comunes, ¿no? Bueno, aquí vemos el atuendo del personaje es completamente, inequívocamente del bando Frente Populista. Lleva prácticamente un mono de trabajo, una especie de... Me recuerda como una cosa tipo Stanley Kubrick, porque no es un atuendo militar tampoco, parece casi un bombero con un casco inequívocamente de guerra de la época, pero bueno, los correajes blancos, todo muy... No, con esto no te camuflas en ninguna parte, ¿no? Pero bueno, es curioso. Sin embargo, bueno, los colores pueden indicar ya sabemos que el azul era el color predominante del mono, de los obreros, y era un color que por eso Falange eligió la camisa azul, para confundirse con la clase obrera, ¿no? Vemos que la otra protagonista es una mujer que está envuelta en una serpiente negra, que bueno, tiene que ver con el mensaje, ¿no? Una baja por mal venerio es una deserción. Vamos a ver esto en los dos bandos que tienen problemas comunes. El problema de las enfermedades venéreas debía ser gravísimo en esa época. Prácticamente no había profilaxis. Las condiciones de vida en una guerra más como aquella, ¿no?, que civil, en la cual la retaguardia también sufría muchísimo. Bueno, todo esto daba lugar a que las enfermedades se difundieran bastante, y enfermedades que eran comunes en esa época, ¿no? Bueno, seguimos. Ahora vemos, casi todos los carteles son del bando gubernamental, porque fueron más prolíficos y porque es más fácil encontrarlos en internet que los carteles contrarios, ¿no? Arranquemos la máscara al provocador fascista. Bueno, aquí vemos cómo la paranoia en la que vivía el bando gubernamental desde el principio de la guerra, ya casi se puede decir que desde antes de empezar, pues era impresionante, ¿no? Entonces siempre estaban buscando a la famosa quinta columna por todas partes, provocadores incluso derrotistas, ¿no? Había gente que eran considerados derrotistas porque estaban en la retaguardia del bando gubernamental y siempre comentando pues las derrotas y creando un ambiente de pesimismo que era muy conveniente, ¿no?, para el bando contrario, para el bando nacional. Entonces, bueno, lo vamos a ver mucho, seguiremos comentando. Elevemos al máximo la producción de nuestras industrias de guerra. Este cartel me ha parecido especialmente bonito, ¿vale? La estética de los dos bandos es parecida. Tengamos en cuenta que estamos en la misma época para todos. Entonces, bueno, es el inicio de la propaganda moderna. Yo creo que me llega mucho más esto que la propaganda actual. Me parecen unos mensajes muy directos, el color es... Bueno, no sé, es un estilo que a mí me encanta, en los dos bandos, ya digo. Y bueno, pues se hace aquí alusión a
a que no se puede ganar si no se tiene una industria de guerra potente. En el bando del gobierno popular, lo vamos a ver a lo largo de este vídeo, pues vamos a comprobar cómo hay distintas obsesiones, ¿no? Obsesiones además un poco recurrentes en el sentido de que, a ver, elevar al máximo la industria de guerra, el potencial económico o yo qué sé, o acabar con ciertos problemas estructurales que tenían, tiene más que ver con la toma de decisiones políticas, no tanto con estárselo contando a la gente, ¿no?, en la calle, como si ellos tuvieran tanto que ver en estos temas estratégicos, ¿no? Luego vemos escuelas de guerra. Abren paso a la juventud combatiente para puestos más decisivos. Es un cartel del Ejército Popular en el cual pues había un soldado que está leyendo algo, un libro, pero bueno, sí, es un libro. Está con el fusil en la otra mano. Y bueno, pero esto yo ya lo he comentado en algún vídeo anterior. Los que se tomaron más en serio la formación militar desde el principio fue el Bando Nacional, que sacaron incluso pues muy del principio de la guerra sacaron pues gente que suboficiales y soldados para instruirlos y elevarlos a pues a suboficiales, oficiales, mandos intermedios, más que nada. Los mandos altos ya los tenían, no hacía falta darle a nadie un curso de general, porque ya tenían generales, tenían coroneles, de eso más o menos, bueno, pues había tenientes que podían ascender a distintos grados, había alféreces que podían ascender, pero claro, con una persona que prácticamente no había hecho ni la mili, o lo que había hecho era insuficiente para lo que se exigía durante la guerra, pues había que dar una formación específica, aunque fuera abreviada, y fueron más que nada los llamados alféreces provisionales. Sin embargo, en el otro bando no hubo nada ni remotamente parecido, que yo tenga idea. Bueno, seguimos con el tema. Las brigadas internacionales en el seno del Ejército Popular ayudan a defender tus riquezas y tu tierra. Pues se hace otra vez como una alusión a lo que es la... de nuevo los estadistas del Frente, bueno, propagandistas del Frente Popular, pues identifican constantemente, es una de las muchas obsesiones que tienen en su propaganda, el ejército con la retaguardia productiva, ¿no?, que produce pues los alimentos, los recursos necesarios para la guerra, etcétera. Aquí pone, pues, intentan identificar la alianza con Hitler o Mussolini, en concreto con Italia, que fue, la Italia fascista fue el aliado pues más potente que tuvo Franco, más que Alemania, incluso en el sentido de la cantidad de material y tropas que recibieron, aunque Alemania envió menos cantidad pero mayor calidad. Pero bueno, la presencia italiana fue la más fuerte indiscutiblemente, con cuerpos de ejército propios, etcétera. Bueno, pues levantados contra la invasión italiana en España, ¿no?, decía el Frente Popular, cuando la realidad de las cosas es que Franco, la España nacional, tenían aliados, sin embargo ellos tenían dueños, porque Stalin tuvo una ascendiente, una influencia sobre el bando popular mucho más fuerte que cualquier otro interviniente extranjero en la guerra. También luego veremos como Londres, París, Estados Unidos, pues tienen también una influencia demasiado, pero nada igual a la de Stalin, ¿vale? Es curioso cómo se ponen todos de acuerdo en que tienen que ganar el Frente Popular, todos los grandes poderes internacionales, y bueno, pues las potencias fascistas que eran marginales en el concierto internacional, pues se ven abocadas a apoyar a Franco por pura necesidad, porque dicen, si este es el único que está luchando contra todos estos, nosotros tenemos que apoyarle, ¿no? Pero no eran los dueños de la situación, los italianos, ni muchísimo menos. La República, símbolo de la democracia y de las masas proletarias, ¿no? Vemos pues una alegoría de la República muy bonita, por cierto, con una estrella masónica, no puede faltar, y bueno, pues tropas abajo con el fusil. Se defiende luchando bajo un mando único. Esto fue algo de lo que adoleció el bando popular durante toda la guerra. Un mando único pues hubiera sido pues una de las claves de lo contrario a lo que sucedió, ¿no?, de que hubieran vencido. Sin embargo, bueno, pues aparte de que tenían pues digamos patrones fuera de España, los políticos del Frente Popular, los estadistas, pues también estaban divididos entre sí. Entonces también hay una constante obsesión, pero todo esto responde a una realidad. O sea, no es que estuvieran obsesionados porque estaban locos, sino porque estaban viendo que tenían unos problemas estructurales que no salían de ellos, ¿no? Producir más y mejor para acelerar la victoria. ¿Veis? Un cartel también muy bonito, pero que de nuevo se está trasladando a la población civil o al que está leyendo el cartel, que solo pueden ser gente que están por allí, por
pues los civiles y acaso los gerentes del tema, pero con un poder de decisión bajo, pues se traslada a ellos una responsabilidad que es de Estado, ¿no? Vemos un cartel de la UGT muy épico, Avant, ¿no? En catalán, avanzad, sea el libro nuestro mejor amigo, ¿no? Y se ve aquí, bueno, la humanidad se redimirá con la cultura y el trabajo. Un libro que se ve un soldado que está con un casco griego leyendo a la luz de una lámpara. Bueno, pues muy bien, pero la verdad es que, claro, el problema mayor de la incultura y de la escasa formación, sobre todo en temas concretos como es la táctica, bueno, la estrategia militar, todo lo que conlleva la ciencia militar, pues el mayor problema lo tenía el bando llamado republicano. Vemos aquí, avancemos, Partido Socialista, ¿no? PSOE, con un yunque, es una alegoría muy famosa que además responde mucho a la realidad de la guerra. Vemos a un hombre con los correajes que lleva bombas de mano en el cinto, pero esas bombas de mano son cartuchos de dinamita. Se está haciendo una alusión a la minería y a, bueno, pues el cartucho de dinamita era un compañero de trabajo constante de los mineros, no solo en Asturias, en otras partes también de España, y se da como un carácter siempre obrero. O sea, se intenta fusionar todo el rato al obrero, al campesino y al soldado en la propaganda gubernamental. Aquí de nuevo vemos otro ejemplo, incluso con una bandera soviética. Obreros, campesinos, soldados, intelectuales, reforzad las filas del Partido Comunista. ¿Por qué se hace alusión al Partido Comunista? Era el dominante, en todo momento lo fue, pero fracasó en su intento de imponerse en todo el frente, en todo el universo ideológico y, bueno, y militar que era el Frente Popular. Entonces, pues por eso vemos constante propaganda de unos y otros, aunque no se contradicen entre sí. No, en ningún cartel veréis matar a los cabrones de los milicianos anarquistas que están con su desobediencia, están poniendo en entredicho la victoria, o en el bando anarquista tampoco veréis carteles que ponga exterminar a los comunistas, estos que nos quieren imponer como si fueran fascistas sus decisiones, su mando único, etcétera, cuando el hombre es libre por naturaleza. Bueno, pues no se contradecían oficialmente, pero luego en la calle, pues, y en la no calle, en las altas esferas, había grandes diferencias que acabaron muchas veces a tiros entre ellos mismos, ¿no? Los sucesos de Barcelona son el ejemplo más claro. Bueno, este cartel a mí me hace mucha gracia, pero era un problema, y sigue siendo un problema muy serio, ¿no? El problema del vicio, en concreto aquí sale el alcohol y los naipes, el juego, ¿no? Que hoy vuelve a resurgir con toda su potencia en las salas de juego, que ahora son completamente legales, están por todas partes, han crecido como setas, y que siempre han sido un problema que España ha arrastrado y otros países, no es un problema único de nuestro. Sindicato de las Industrias Agrícolas, Pesca y Alimentación. ¿Veis? Aquí cada sindicato, cada partido, pues hacía su propaganda, pues se podría decir a su puta bola, ¿no? Obrero, el vicio te conducirá a la desesperación y la locura. Evítalo. CNT-AIT. O sea, los sindicatos anarquistas, pues haciendo esta propaganda que en realidad afectaba a los dos bandos y a todo bicho viviente. Lo que pasa es que, bueno, mientras en el bando nacional la disciplina militar era totalmente algo estructural que no se ponía nunca en entredicho, etcétera, pues en los propios anarquistas había una flexibilidad, ¿no? A la hora, incluso, bueno, se decidía si iban al frente o si no iban. Bueno, era el bando, su propio nombre lo dice, ¿no? Los anarquistas, bueno, pues no aceptaban. Yo creo que les entiendo bastante bien, porque, aunque no soy de su cuerda, pero ese espíritu de a ver a mí quién me va a mandar, ¿no? Eso es muy ibero, muy español. Por eso yo creo que decía José Antonio que los anarquistas eran patriotas extraños, ¿no? Bueno, aquí vemos un falangista saludando brazo en alto en un paisaje montañoso, con trincheras, al paso de una aviación, que, bueno, pues es la aviación nacional en la ofensiva de Santander, la batalla de Santander. Bueno, esto es una portada de un libro. En realidad me salgo un poco del tema, pero no me salgo porque me parece una imagen increíble de cómo era uno de los aspectos más olvidados de nuestra guerra y de todas las guerras, que es la retaguardia inmediata, ¿no? Los quirófanos, los hospitales de sangre que se llamaban en esa época, las enfermerías a donde iban los heridos urgentísimos del frente, que estaban situados además muy cerca del frente, lógicamente. Además, en esa época no había helicópteros, no había prácticamente ambulancias. Bueno, las carreteras eran, pues en general, una mierda. O sea, que no
tenía que estar los hospitalillos muy cerca de los combates y sigue siendo así. Inclusive, por ejemplo, el ISIS hoy en día y esta chusma, ¿no? Sionista que se dedican pues a lo que se dedican, a matar a todo el mundo en Siria, da igual la religión que tengas, y a violar y a esclavizar a la gente, pues improvisan sus propios, por cierto, apoyados por la misma petulea de potencias que apoyaron al Frente Popular en la Guerra Civil Española, pues también improvisan sus propios quirófanos, digamos, de campaña de cualquier manera, ¿no? Porque, claro, de alguna manera, aunque sea de una forma un poco, en ese caso, totalmente informal, ¿no? Irregular, tienes que tener una atención mínima para los heridos, que son, además, en la guerra moderna son gravísimos, ¿no? Bueno, pues esto es la portada de un libro, se llama Cuarto Carretero, porque era una de las fincas, digamos, que formaban parte del teatro de operaciones de la batalla de Brunete. Hemos hablado aquí algo de la batalla de Brunete, pero es una de las... Hay que darle toda la importancia porque es una de las principales. Para mí es la batalla más decisiva de la guerra civil en el sentido, aunque no hubo ninguna totalmente decisiva, pero forma parte... El verano del 37 es el verano en que se decide todo, porque se da esta batalla y se da también la de Belchite, en Aragón, todo con el propósito de distraer fuerzas nacionales del Teatro de Operaciones del Norte, donde la batalla de Santander, que probablemente sí sea también ya digo, lo más decisivo, porque es cuando el norte cae totalmente, se desploma, se parte en dos, y bueno, pues toda un área enorme donde estaba la industria pesada cae en poder de unos y deja de estar en poder de otros. Entonces, bueno, es un momento súper decisivo y esta batalla de Brunete pues es el intento, uno de los intentos desesperados del bando Frente Populista por romper el frente por Madrid para intentar distraer recursos y que, bueno, era su forma de ayudar a sus camaradas del norte y, bueno, evitar un desastre como el que luego se produjo, ¿no? Perder el norte fue el mayor desastre de toda la guerra y el mayor triunfo para los nacionales. Bueno, pues aquí veis, pone la batalla de Brunete vista desde un quirófano de primera línea, Manuel Sobrino Serrano. Creo que este era un señor que estaba destinado creo que era en el ejército de Lister, en las unidades de Lister, en la guerra, en esta batalla. Y bueno, pues es contando un poco cómo era la perspectiva de la guerra desde esa inmediata retaguardia, ¿no? Y además, bueno, ya digo, la imagen es muy evocadora. Me encanta el detalle del sol entre la persiana allí al fondo, ¿no? Como un poco todo como se ve pues el dramatismo, ¿no? Un oficial como abrazando a la enfermera que está con gesto apesadumbrado, ¿no? Como dando la firmeza en un momento de... Bueno, pues aquello fue una carnicería tremenda. En pocos días, bajo un calor tremendo, pues murieron, pues creo que si no estoy mal, la otra vez me bailaron las cifras, pero creo que eran casi 30.000 personas o por ahí bajas, no sé si muertos o heridos, todos muertos o era también heridos, pero las bajas también muchas veces son tremendas, ¿no? Mutilaciones, bueno, pues gente que no se va a recuperar nunca de lo que le ha pasado. Entonces, bueno, por cierto, el que encuentre este libro y me lo quiera regalar, o sea, eso sí que acepto esa donación con todo mi amor y mi cariño y será, vamos, hijo predilecto del canal, porque yo lo estaba buscando por ahí, está a unos precios prohibitivos, pero me encantaría leer cosas por aquí, es que sería una forma también maravillosa de compartirlo, ¿no? Pues luego esto, bueno, esto sí que es una invitación, igual que yo os he regalado un libro a todos, pues a ver si, y como mi cumpleaños ha sido hace poco, cabrones, el 26 de marzo, pues ya sabéis, el que esté en condiciones de comprarlo, que no serán muchos, que me lo compre, que yo encantado lo vamos a compartir aquí inmediatamente. Bueno, un cartel que, bueno, arriba España, esta es la propaganda nacional, es mucho más escasa, yo creo, en ejemplos, pues, por lo menos cuesta encontrarlos por internet, pero desde luego mucho más directa, ¿no? Una idea única por encima también de todos los distintos bandos partidos que componían el bando nacional, porque aquí se nos ha intentado reducir todo a que eran una especie de satélites de Hitler y Mussolini, más bien de Hitler, que eran todos fascistas y que eran todos unos, ya digo, una especie de bestias cavernarios, cuando la realidad es que ni eran un bando monolítico, ni mucho menos pensaban igual, etcétera, pero tenían tres o cuatro cosas que les unían, muy básicas, ¿no? Que era, pues, bueno, la idea de España, que aquí está en este cartel, está completamente subrayada, ¿no? El saludo fascista sí
se hizo transversal en todos estos partidos, les hemos saludando brazo en alto, no era único del fascismo, ni mucho menos, ya es algo que el fascismo tomó de la tradición íbera, bueno, antigua mediterránea, ¿no? No solo de Roma, los íberos también saludaban así, era una forma de saludar brazo en alto, con la mano sin la espada, era una forma, un saludo de paz, curiosamente, ¿no? Lo que pasa es que esto, bueno, se ha olvidado un poco bueno, pues el numerito que hubo el otro día lamentable entre estos chavales de, no sé si eran Vallecas y el querido líder, ¿no?, del Moñete, pues ha sido pues una vuelta de tuerca a la ignorancia general sobre todo esto, ¿no? Al final ese saludo no tiene tanto de... ni es creo, prudente seguir haciéndolo en el siglo XXI por toda la carga que lleva negativa, ni realmente esa carga negativa responde a la realidad de las cosas, ¿no? Pero bueno, en el bando nacional ya digo que como todos saludaban así, adoptaron un mensaje común y unas... Falange fue muy predominante en el sentido, desde el punto de vista ideológico, etcétera, pues parece que todos eran fascistas, pero es que no era así. Había ahí carlistas, había liberales, había tradicionalistas que eran otro tipo de monárquicos, digamos así. Había literalmente de todo, había hasta masones, había de todo. Incluso, además, eso tenía su reflejo también en los mandos, que eran todos, por cierto, eran más que nada oficiales del ejército y no altos todos ellos, pero desde luego eran de los mejores. Bueno, aquí tenemos un detalle de un cartel que luego veremos con más detalle, valga la redundancia. Unas manos, ya digo, fascistas, ¿no?, con el yugo y las flechas, también símbolo de los Reyes Católicos, por cierto, que significa la unidad de la patria. Y que Falange lo tomó, como Mussolini tomó el saludo brazo en alto, o tomaron las fasces, ¿no?, de los lictores de Roma, que es el famoso HS que tiene también la Guardia Civil. Bueno, pues todo eso viene de Roma o en este caso de los Reyes Católicos. No hay que odiar los símbolos porque los han cogido unos u otros, hay que tener un poco más de miras, ¿no? Pues las garras, vemos como si fueran unas garras peludas y afiladas que quieren quitarle un niño a una madre. El constante... Aquí vemos otro ejemplo, ¿ves? El constante, no sé, recordatorio de que tu familia está en peligro, de que nosotros vamos a proteger a tu familia, pero los otros se los quieren prácticamente comer. Bueno, pone aquí, mujeres libres, CNT. Mujeres, vuestra familia lo constituyen todos los luchadores de la libertad. Aquí vemos pues un ejemplo del internacionalismo, ¿no?, que es común a anarquistas, comunistas, incluso separatistas, etcétera, que bueno, pues lo que se transmite es que todo es de todos, ¿no?, hasta la familia. O sea, tus hijos no solo son tus hijos, sino también todos los que están luchando por la idea común, global y mundial de la causa obrera. Bueno, todo lo que ahora se conoce como un nuevo orden mundial, pero que en esa época todavía no se llamaba así. Estaba aquello como empezando a calar en la gente, ¿no? El comunismo, el anarquismo, todas esas ideologías eran el embrión de lo que ahora tenemos encima con esto que llamamos el nuevo orden mundial. Bueno, aquí vemos UGT, ¿no? ¿Cómo ha sembrado la Iglesia su religión en España? Pues ya digo, sale Hitler, claramente, es Hitler con la esvástica colgando del pecho. Está sembrando de cruces un campo, ¿no?, como si fuera un campesino que está sembrando. Y bueno, pues es también la utilización de la religión por unos y por otros, ¿no? Unos lógicamente a favor de implantar la religión como digo lógicamente según la lógica de ellos, como bueno, pues como fundamento moral del régimen político, etcétera, y otros pues como echándoles en cara eso, ¿no?, como que están usando la religión con fines pues para empezar con hipocresía, ¿no?, porque hay mucho victimismo, ¿no?, en los dos bandos, pero en concreto en el bando Frente Populista, que es un bando globalista totalmente, pues se ve como el victimismo siempre está echándole la culpa de todo lo que le pasa al ser humano, pues a la patria, a la religión, al ejército, incluso a los anarquistas, al propio gobierno. Por eso luego también tienen tantos problemas con su propio gobierno en el cual predominaban los comunistas. O sea, ahí no había demócratas, por cierto, pero bueno, eso... Vemos aquí carteles, ya digo, de la zona de Cataluña. Camperol, la collita, ¿no? Es la retaguardia dels que lluten.
O sea, la cosecha, ¿no? Es la retaguardia de los que luchan, que creo que es lo que significa collita. Me quiero hacer la idea. Luego, UGT, més homes, més armes, més municions per al front, ¿no? Más hombres, más armas, más municiones para el frente. Bueno, subsidio al combatiente, Comisión Provincial de Barcelona. Yo cumplí. Cumple tú y exige a los demás la realización de esta obra. Obra social del nacional sindicalismo. Vemos, pues, es un cartel muy bonito, ¿no? Se ve, pues, el que ha cumplido, ¿no? Este cartel debe ser desde después de la guerra, porque está el traje colgado en una silla, con el casco, el correaje, ¿no? Y bueno, pues vemos, el correaje, por cierto, tiene emblemas del ejército, todo es con una laureada, por cierto, en la pechera, o sea, es el uniforme de un auténtico héroe. Y bueno, vemos el símbolo de falange en las flechas están las 5 rosas, ¿no? De Miaz, como dice el himno de falange, el cara al sol. Y bueno, pues lo que se está diciendo aquí es que hay que ayudar al que primero ha dado todo, ¿no? Hasta la vida, hasta, bueno, su sangre, y se ha arriesgado su vida, en muchos casos le ha dado subsidio al combatiente, pues aquí en este caso de Barcelona, luego no hay duda de que ya es después de la guerra, porque Barcelona es de lo último en caer. Campesinos, rotas tus cadenas, no consientan, te opriman otros tiranos. CNT, AIT, Comité Regional, ¿no? Oficina de Información, Propaganda y Prensa. Vemos un campesino que ha roto sus cadenas. Curiosamente, aunque se quiere identificar al obrero y al campesino como con la causa del gobierno sin ningún género de dudas, pues esto no siempre es así. Y en el caso de los campesinos, mucho menos. Los obreros sí es verdad que estaban mucho más infiltrados por todo este pensamiento globalista, ¿no? Comunista o incluso anarquista. El anarquismo, por cierto, también prendió mucho en el campo, donde los jornaleros, pues como no tenían nada, ¿no? Pues muchas veces incluso sufrían constantes humillaciones por parte de esto. Islero me lo contó muy bien en más de una ocasión, me ha explicado esta parte, porque en el sur era mucho más, se daba mucho más esto, ¿no? En el norte había también bastante pobreza, pero no había tanto jornalero sin nada, digamos, con nada más que su trabajo, sino que había pequeños propietarios que, bueno, pues más o menos podían salir adelante, aunque había mucha pobreza en general en España. Pero todo esto, el tema del campesinado identificado completamente en bloque contra, o sea, del lado del gobierno, del Frente Popular, es un mito. En realidad, por ejemplo, el desastre de su gestión durante la Segunda República, de la gestión de las izquierdas, fue lo que derivó luego esa victoria incontestable que tuvieron las derechas en el 34, y por tanto ese golpe que dieron, que se llamó la Revolución de Asturias, pero que fue la Revolución de Octubre porque estaba destinada a ser un golpe en toda España, que solo triunfó realmente en Asturias, por un tiempo, lógicamente, porque luego fue reprimido. Pues bueno, pues esas hambrunas que se crearon a consecuencia de los repartos de tierra un poco... Siempre la izquierda haciendo las cosas bien, ¿no? O sea, con unos propósitos muy bondadosos y una propaganda pues muy victimista y muy buenista, pero luego a la hora de la verdad pues causan unos desastres cojonudos, y entonces la gente pues se cabrea y les deja de votar o se vuelve en contra de ellos. Entonces, pues bueno, ellos hacen constantes llamamientos al obrero, que más o menos tienen en general en su bando, más o menos, en una mayoría cuantiosa, y al minero, etcétera, que no deja de ser un obrero, pero en el campo pues estaba todo mucho más discutido, ¿no? Además el campo era mucho más tradicional, más apegado a la iglesia, más apegado a sus terratenientes, que mayormente eran gente pues del bando nacional, porque claro, lógicamente el que tenía algo sabía que con el gobierno lo iba a perder tarde o temprano. Entonces eso también fue una de las claves de la derrota del Frente Popular, que la gente, digamos, de dinero, la gente que tenían algo, propietarios, pequeños y grandes propietarios y medianos, pues hombre, vieron peligrar lo poco o lo mucho que tenían. Y bueno, pues claro, con estos repartos, ¿no? Que ahora están lo mismo, o sea, es que vemos que no ha cambiado. El foro de Davos ha dicho hace poco que en 2030 no tendrás nada y serás feliz. O sea, que nos van a desplumar a todos, pero vamos, ahora sin ninguna oposición, ¿no? Vemos otro cartel, Inspección General de Sanidad Militar, hay una cruz en el emblema, luego esto es un cartel nacional, no hay duda. Evita las enfermedades venéreas tan peligrosas como las balas enemigas. El cartel pues me parece mucho más bonito, por cierto, que el anterior, que era, bueno, un poco, no sé, con la serpiente anudada en torno al vientre de la mujer. Bueno, me pareció un poco
No sé, este es más, además con la lucecita ahí al fondo de la lámpara, es bastante bonito, ¿no? Luego además tiene un detalle muy chulo que es que se ve de fondo en un segundo plano como un soldado está recibiendo pues pues lo que parece pues un impacto o un efecto de la artillería y está también causando baja, ¿no? Pero se hace alusión a que tanto puedes causar baja o más en la retaguardia con una chica que a lo mejor se dedica, ¿no?, al oficio más antiguo del mundo, también empujadas muchas veces por la pobreza. Es que también, claro, la gente a veces juzga estas cosas muy alegremente, ¿no? Una puta. Vamos a ver, es que en esta época y en las guerras en concreto, pues la miseria es máxima, ¿no? Y mientras unos luchan y mueren como perros, pues hay otras personas que se dedican pues a sobrevivir y también caen víctimas, ¿no? Lo mismo que los soldados morían de sífilis o de cualquier gonorrea, de cualquier enfermedad que podían pillar. Todavía no existía el SIDA, pero la sífilis era muy parecida al SIDA, en concreto por sus efectos. Había unos tratamientos que estaban todavía experimentales, pero bueno, el propio Lenin murió poco antes de sífilis con el cerebro destruido, ¿no? Bueno, pues era un peligro constante. De hecho, Franco, esto es curioso porque hace en su famoso discurso a los cadetes, cuando se cierra la Academia de Zaragoza, porque se rebela contra el gobierno antes de la Guerra Civil y le cierran la academia y a él le exilian y todo esto, hace mención como uno de sus éxitos, dice, no solo hemos conseguido el centro de enseñanza militar más moderno de Europa, que esto además lo dijo el propio Pétain, el mariscal francés, dijo que había conseguido Franco eso, o sea, el centro militar más a la vanguardia de todo el continente europeo, ¿no? Que es una universidad, una academia militar, es una universidad del ejército, ¿no? Pues sino que, bueno, Franco también hace especial mención al tema de las venerias, ¿no? El control mediante una eficaz profilaxis, dice, ¿no? Pues se había conseguido erradicar estas enfermedades que hacían lacra, ¿no? Sobre todo pues en este tipo de instituciones, ¿no? Claro, en una universidad, en un sitio además incluso militar, una universidad militar lo tiene todo para ser el blanco de este tipo de problemas, porque son hombres jóvenes que son pues que no son unos mindundis precisamente porque mira dónde están, y pues son gente inteligente y a la vez que tienen pues mucha virilidad y bueno, pues todos sabemos que eso puede conducir a tener problemas de estos, ¿no? Además que bueno, pues las chicas, eso sigue pasando, o sea, en la Academia de Baeza, por ejemplo, de la Guardia Civil, a los cadetes se lo siguen diciendo hoy en día, que tengan cuidado con las chicas de la zona, que muchas veces al saber, ¿no? Pero esto es una cosa muy antigua, que salen ya cobrando pues sus 1000 y pico euros sobrados, además por seguro, porque eso va ya saben perfectamente lo que cobra un guardia, ¿no? Porque sí, ya nada más salir de Baeza, de la academia, pues muchas se dejan embarazar para pillarles, ¿no? Entonces, bueno, eso ha pasado toda la vida y pasará y seguirá pasando porque el ser humano es así. 1808-1936, de nuevo por nuestra independencia. Se ve a un soldado, pues, del bando del gobierno cargando un fusil, ¿no? Yo no sé qué independencia se defendía. O sea, me parece lamentable pero claro, es comprensible que lo hicieran, porque era la última gran gesta del pueblo español, ¿no? De la que se podía sentir el pueblo español orgulloso de forma transversal. O sea, esto no era algo privativo del bando nacional, era la guerra contra los franceses. Entonces, pues se recurre a esas viejas leyendas, ¿no? Bueno, igual que luchamos contra los franceses, pues ahora vamos a luchar también por nuestra independencia, cuando es completamente falso. De hecho, ya hemos visto, el bando del Frente Popular era mucho menos independiente que el bando nacional. O sea, sus amos en Moscú, Washington, Londres y París, pues tenían mucho más que decir que los propios estadistas que estaban a sus órdenes del Frente Popular y que además no se podían ni ver entre ellos, se daban golpes entre sí y bueno, pues eran sus peores enemigos entre ellos mismos, ¿no? Bueno, vemos hombres y mujeres del sindicato Fabril Textil y Vestir. Eso no lo he entendido muy bien. En el frente hace frío, CNT-AIT. En cada taller, fábrica y lugares de producción debéis garantizar colectas. El invierno es un enemigo más con ropa. El invierno es un enemigo, dice otro cartel. Más con ropa podemos vencerle. Pro campaña de invierno. Son unos carteles pues muy ilustrativos de uno de los principales problemas que tuvieron los dos bandos en realidad, ¿no? Pero curiosamente es el bando del Frente Popular el que más insiste en esto,
Y eso que tenían Cataluña y Valencia a su mando, que eran las zonas donde más, sobre todo Cataluña, donde más industria textil había. Entonces, bueno, esto se notó sobre todo en la batalla de Teruel, ¿no? Porque, bueno, allí pues se luchó en unas condiciones de 20 grados bajo cero, además, claro, a campo abierto, casa por casa, pero además, bueno, no había ni por asomo nada de calefacción, ni mucho menos en el frente, no existía, no había ropa térmica, todo era a base de capotes, manta y, bueno, y el calzado muchas veces era el principal problema. De hecho, los médicos de la época, a partir de la batalla de Teruel, que digo, se libró en circunstancias tipo la campaña de Rusia, porque fue muy parecido las escenas y parece que están grabadas en Leningrado, ¿no? Las imágenes. Y bueno, pues el pie de Teruel, que era pues un pie gangrenado, se hizo característico de los que habían combatido en esta ciudad y que murieron más por frío que por las balas y la artillería enemigas. O sea que fue dramático aquello, ¿no? Igual que en Brunete se había luchado en unas condiciones de calor y en Belchite tremendas, pues en Teruel, que fue 6 meses después, en esa Navidad que pasa después de que, por cierto, el bando mal llamado republicano ha perdido el norte, ¿no? Literalmente el norte, yo siempre digo que lo perdieron desde el principio, en el sentido alegórico de la palabra, pero el norte industrial lo perdieron en ese verano del 37 y bueno, pues fue un mazazo tremendo, ¿no? Y por supuesto que la batalla de Teruel, aunque ellos lo cuentan como un éxito, porque dijeron, no, bueno, hemos conquistado Teruel, entonces, bueno, hemos ganado algo, no hemos ganado una batalla. No, no, a ver, las batallas se acaban como los partidos de fútbol, en el minuto 90. No, no, no en el minuto 5, cuando un ataque por sorpresa en un sitio concreto ha sido allí con 100.000 tíos o con los que sea, contra 4.000, que creo que fue el saldo inicial o sea, la correspondencia de fuerzas inicial en Teruel. Lógicamente, los defensores no tienen nada que hacer. Hasta que no lleguen refuerzos, les vas a machacar, que fue lo que pasó, ¿no? Y bueno, pues eso es un revisionismo histórico y patético, mantener además mentiras desde hace más de 80 años, ¿no? Presumiendo de que eso es una victoria cuando está muy lejos de serlo. Aquí vemos otro cartel pues de propaganda gubernamental, muy bonito, ¿vale? Porque la verdad es que bonitos son. Se ve a la infantería avanzar con la bayoneta calada, la aviación por encima, artillería abajo, incluso hay un tanque al fondo que me hace mucha gracia porque es un vehículo blindado que me recuerda, no corresponde a ningún modelo real. Es como una especie como de tanque de la Primera Guerra Mundial o de camión acorazado de estos que hacían tanto los obreros, sobre todo al principio de la guerra, ¿no? Que acorazaban camiones y luego los camiones casi ni tiraban porque no podían con el blindaje. Me recuerda un poco a eso. Luego, ofensiva per a Euskadi. Semana pro Euskadi, organizada per el Comité Pro Exercit Popular Regular. Bueno, pues vemos que en Cataluña se están organizando semanas pro Euskadi para ayudarles. El ejército de Euskadi duró pues más o menos, bueno, menos de un año en realidad, un año en total, antes de rendirse en Santoña, donde por cierto estuve ayer, a rendirse a los italianos. Ellos se quisieron rendir siempre a alguien que no fuera el ejército nacional, ¿no? Una cosa vergonzosa, pero bueno, son los, no sé, son los detalles de pobreza moral y muchas veces hasta de bajeza, ¿no? De este bando que, no sé, que exponía a sus hombres a todas las inclemencias, a todos los peligros, a todos los riesgos, mientras su élite, ¿no? Estos políticos, que son los mismos de ahora, son la misma gentuza que ahora, o sea, la misma gentuza, me da igual Vox que Podemos, son lo mismo que había en el Frente Popular, la misma calaña, ¿no? Bueno, pues ellos tenían el privilegio de, como ahora, ¿no? De los banquetes, bueno, como ahora lo estáis viendo, o sea, tú no te puedes reunir con más de 6 personas, ¿no? A celebrar la Navidad o lo que sea, pero ellos pueden comer con una aquelarre que ha organizado el Pedro Jeta, ¿no? Y ir todos allí, todos a una, encantados de la vida, tanto la rimada como el imbécil literal de Casado, el Carapolla, bueno, toda esta gentuza, que es increíble que los españoles sigamos aguantando hasta Calaña, ¿no? Pero bueno, vemos que esto viene de antes, o sea, ofensiva por Euskadi, semana por Euskadi, pero ¿qué significa eso? Yo me imagino, si no lo entiendo yo ahora, hombre, igual si estuvieran en Cataluña en esa época y este cartel estará enmarcado en alguna circunstancia especial, ¿no? Pero semana por Euskadi, es que es como, ¿sabes? Lo que hay que hacer es una estrategia
profesional y metódica y estratégica en todos los aspectos para, bueno, para ver si ganamos, ¿no? Para ver si ganamos la próxima batalla y la próxima campaña, no hacer carteles para decirle a la gente que a ver si ganamos de una vez y pues la gente va a hacer lo que tú le digas, pero tú eres el que tienes como estadista o como general eres el que tienes que tomar las decisiones. Bueno, aquí vemos de nuevo uno de las obsesiones, ¿no?, del Frente Popular. Más trincheras. Así no pasarán. Mira qué fácil. O sea, más refugios, ¿no? Dice, más trincheras y más refugios. Así no pasarán. Y bueno, vemos un soldado con una pala. El cartel es muy bonito. Eso no hace falta decirlo. La estética es siempre, tanto en un bando como en otro, es muy parecida. Y es, para mí, para forma de verlo, es muy, muy interesante, ¿no? Pero evidentemente no vas a ganar una guerra solo haciendo refugios y trincheras. En algún momento te tienes que enfrentar al enemigo y no solo y no siempre estar a la defensiva, porque aunque el que está a la defensiva tiene la ventaja de que el otro tiene bueno, que organizar todo para atacarte y tú te tienes que defender, que siempre es más sencillo, sobre el papel es así, pero claro, si nunca organizas tú ofensivas, al final, ¿qué es lo que pasó con el Frente Popular? Y las pocas que organizaron, o cada ofensiva que organizaba el Frente Popular empezaba con un supuesto éxito inicial, pero es evidente, o sea, si vas a tener un ejército de maniobra a un sitio donde solo hay guarniciones de pocos cientos de hombres, lo lógico es que machaques por ese lado, ¿no? Y es lo que hacían, lógicamente, pero ¿qué pasaba? Que siempre les haría algo mal, porque siempre les pasaba algo, como en Brunete, que una pequeña guarnición que tenían que haber aplastado casi inmediatamente, no solo resiste, sino que pasa al contraataque y eso retrasa a toda una maniobra, dando tiempo al enemigo, en este caso a los nacionales, de concentrar más tropas y, bueno, pues volverte la victoria inicial en un fracaso, ¿no? Entonces, bueno, todas las grandes ofensivas del Frente Popular empezaron así, como prometedoramente, para el que, incluso, bueno, Negrín en Brunete estaba ya brindando con sus compañeros del gobierno, ¿no? Y mientras creo que Azaña no se negó a ser tan, no sé, a vender la piel del oso, ¿no?, antes de cazarlo. O sea, se notaba que era del norte y le vino a decir como espérate que a ver cómo acaba esto, y efectivamente acabó fatal. O sea, todas las ofensivas de ellos acabaron fatal. Y es más, dieron pie todas las ofensivas del Frente Popular, nunca pararon ninguna ofensiva general del Ejército Nacional y al contrario, muchas de ellas fueron el origen de campañas nuevas del Ejército Nacional o dieron más vigor a esas campañas para, pues, en el caso de Teruel, pues la campaña del Mediterráneo para partir en dos la zona gubernamental, ¿no? Cosa que se consigue llegando al Mediterráneo, pues no recuerdo ahora si por Castellón o por un sitio de estos. Entonces, bueno, sí, eso es lo que la filosofía de ellos era así, ¿no? La cultura es un arma más para combatir el fascismo. Vemos a un soldado que va llevando un libro que es más grande que él mismo casi y el otro que va con un fusil. Hombre, por cierto, el escudo de España está vacío, cosa curiosa. Bueno, pone Juventudes Socialistas Unificadas abajo. A ver, yo creo que ellos, volvemos a lo de siempre, no puedes estarle diciendo a la gente que haga esto y haga lo otro y sin tú darles los medios y facilitarles la tarea, ¿no? No sé, o sea, el soldado no es el que tiene que tomar la decisión y buscarse la vida de a ver dónde encuentro la cultura en mitad del combate, ¿no? En mitad del combate no se puede preparar a nadie. Tienes que sacar a la gente de allí y llevarles a centros de formación donde en ese momento no les puedes ponerte a enseñar, ¿no?, Shakespeare y cosas muy abstractas y muy bonitas, pero que no sirven para la guerra, sino que, bueno, pues en el caso de mi abuelo, pues que le sacaron muy prontito, no tenía, bueno, empezó con 17 años la guerra, pues pocos meses, no sé cuántos, pero en pocos meses ya estaba en una academia militar en Segovia, creo, para hacer el curso de profesional de artillería. Entonces estuvo un tiempo fuera, unas semanas, no sé cuántas, pero pocas, fuera del frente y, bueno, es un soldado menos en ese momento, es un elemento menos que tienes en el frente que cuando más falta hace, pero es una inversión porque lo que estás haciendo es luego reintegrarle al frente, ¿no? Y con mucha más formación y ya preparado para mandar, ¿no?, en este caso a una batería de cañones, por cierto, formada en su mayor parte por soldados vascos que hablaban vasco, que habían sido gudaris y que luego, bueno, pues cuando se derrumba todo aquello, pues lo que hace el Ejército Nacional constantemente, porque además es constante, es
coger a estos prisioneros y no fusilarles y darles por el culo y matarles y cortarles la cabeza o mandarles al Valle de los Caídos ahí para tenerles cavando rocas, sino que les dan el mismo fusil que tenían, pero con ropa nueva, el uniforme del Ejército Nacional, y ya está. O sea, o el cambio de uniforme pues, funciona perfectamente. Pero ya digo, este fenómeno no se dio tanto en el bando contrario. ¿Por qué? En primer lugar, porque no podían hacer tantos prisioneros, porque casi nunca, bueno, es que no ganaban nunca. Entonces, no era un bando que crecía, era un bando que constantemente sufría un proceso de crecer, de desmoralización. Entonces, al mismo tiempo, se tenían que poner ellos, los propios jefes de ese bando, en plan cada vez más bestia y más tiránico, ¿no? Para hacerse obedecer y hacerse respetar. Con lo cual, bueno, pues pasaron cosas horribles como la historia del Batallón 84 del ejército mal llamado republicano, que es un batallón que funciona tan bien que en Teruel pues toman la ciudad, tienen un papel muy destacado en la toma del gobierno civil de la ciudad de Teruel y bueno, rinden la guarnición, les dan un permiso especial y cuando se están yendo de permiso les dicen que no, que tienen que volver porque los nacionales han venido de repente, fíjate qué cabrones, han hecho una contraofensiva y entonces ya no solo van a recuperar Teruel, sino que van a producir un auténtico desastre en el ejército que supuestamente había ganado en Teruel, era lo que decían ellos, que habían ganado. Entonces, bueno, tienen que traen los nacionales fuerzas de todas partes, se interrumpen los permisos y entonces muchos de estos soldados de la Brigada 84 se niegan a volver del permiso porque dicen, vamos a ver, ya nos habéis acabado de dar un permiso, apenas hemos llegado y ya estamos volviendo cuando acabamos de venir del infierno, ¿no? De Teruel, casi nos dejamos los pies allí hasta los huevos en el frío glacial de aquello y encima ahora nos tenemos que enfrentar encima a las mejores tropas del Ejército Nacional. Entonces muchos dijeron que no iban y muchos mandos de este bando nacional, de este bando del Frente Popular, les entendieron y lo que pasa es que se callaron, mientras otros, ¿no? Que eran los que realmente pues llevaban el peso de las decisiones, ahora no me sale el nombre del que tomó esta decisión en concreto, pero era uno de estos menos conocido, pero político, pues cogió y los mandó decimar, como en las legiones romanas. O sea, hizo un puente en el tiempo de 1500 años, volvió a Roma, o más, o 2000 años, y a uno de cada 10 lo mandó fusilar, ¿no? Por haberse negado a cumplir una orden. Y en realidad era una contraorden, les habían dado el permiso y luego, bueno, pues pasó todo esto y muchos murieron fusilados y olvidados, ¿no? Hasta que hace poco ha habido gente que se ha puesto a reclamar justicia para ellos, para sus antepasados, para estos pobres diablos, ¿no? Que no hicieron nada malo, al contrario, ganaron una batalla, luego los mandos la perdieron y les dieron un permiso, les hicieron volver y bueno, y el final de todo fue que a muchos de ellos les fusilaron, ¿no? Esquerra Republicana de Cataluña. Y luego lo ocultaron, por cierto. No fue como en el caso del amotinamiento que hubo en las tropas francesas en la Guerra Mundial, en el cual se resolvió con una medida parecida, matando sobre todo a los que habían originado el motín, pero bueno, mataron a bastantes soldados para dar ejemplo, y eso también pasó en el ejército británico y pasaría en el alemán y en todos, pero se intentaba dar publicidad a esos escarmientos públicos para atemorizar al resto y que vieran bueno, el que levantara la cabeza le iba a perder, ¿no? Sin embargo, en el caso del batallón 84, aquello se silenció. Pero probablemente, ¿por qué? Porque era tan claro que estaban perdiendo y que estaban yendo de desastre en desastre, desde hacía ya un año y medio, que ya tenían la guerra prácticamente perdida y entonces, bueno, pues intentaban no despertar más, no desmoralizar aún más a las tropas dando propaganda a acciones de este tipo, ¿no? Bueno, Esquerra Republicana de Cataluña, Ayud Català, ayudeu a la nuestra obra, ¿no? Bueno, sale una mujer abrazando con el traje típico levantino, ¿no? Pues abrazando pues civiles, son mujeres y niños. ¿Quién vería ahora esto, no? Ahora los que están en esta nueva versión del Frente Popular, ¿no? Los que apoyan todo esto, a lo mejor te dirían que la mujer es demasiado blanca, ¿no? Que es demasiado étnica, porque se la ve étnica blanca, por supuesto, porque se la ve pues con una mantilla así como, ya digo, un traje como muy español, muy mediterráneo, ¿no? Y bueno, igual te dirían que por qué es tan blanca, que por qué es tan europea, que por qué familias con niños, que es mejor igual abortar a los niños.
O sea, ha cambiado un poco todo eso, ¿no? Bastante, porque, claro, en esta época la masonería internacional lo que intenta en cada época es adaptarse a lo que tienen, ¿no? Por eso el grito de las mujeres revolucionarias de los años 30 en España era hijos sí, maridos no. Ahora sería hijos no, maridos tampoco, ¿no? O sea, eso ha cambiado un poco. Seguimos con Cataluña, Dignidad Catalana, vota el Front d'Esquerres, y sale un auténtico lunático, un personaje de los más abyectos que ha habido indiscutiblemente en esta época, un tío que hoy en día pues tendría que estar, bueno, hoy en día están en la política también, claro, o sea, donde están toda la escoria junta, ¿no? Pero definitivamente era un tío que probablemente tenía algún tipo de patología mental, porque no es normal su vida. No me voy a alargar ahora contando las vicisitudes de este auténtico genocida, que es un asesino de catalanes, ¿vale? Todos los que no estaban, no solo gente que ellos consideraban, que él consideraba a los fascistas, enemigos, etcétera, a los que llegó a tirar incluso al zoo de Barcelona, las fieras, ¿no? Para que se los comieran, sino que, bueno, enemigos personales suyos, hasta por temas de faldas, por enemistades, por rivalidades políticas, se llegó a cargar incluso a gente de su propia cuerda, ¿no? O sea, un auténtico, ya digo, un auténtico asesino discapacitado mental. Bueno, les Nilsson Fredes trabajó per el Front, Partido Socialista Unificado. De unificado tenía poco el Frente Popular, pero bueno, por eso se llamaba Frente Popular, porque ni ellos no sabían ni cómo llamarlo, porque había la gente que podríamos considerar más pro unidad de España con la gente más soberanista. Había comunistas y anarquistas que lógicamente no se podían ni ver porque es los conceptos completamente contrarios, más contrarios que incluso los que podían encontrar en el supuesto bando contrario de los nacionales, ¿no? O sea, unos diciendo que hacen lo que les da la gana a cada uno y que lo tienen que votar todo entre ellos, los anarquistas, una especie de demócratas peculiares, y luego están los comunistas que demócratas no tienen nada, allí no se decide nada, simplemente lo que diga el premier de turno, ¿no? Pues se hace y punto. El querido líder, el comité, ¿no? Que no es un comité de milicias, que es un comité moscovita, o sea, es un comité comunista. Entonces, bueno, ya digo que la unidad, aunque se hacen constantes llamados a la unidad desde el Frente Popular, es como clavar en el desierto porque es un problema estructural, indisoluble que tiene, irresoluble que tienen, que no pueden darle ninguna solución, y entonces, bueno, están constantemente incidiendo en la población civil sobre un problema que tienen que arreglar ellos, los políticos, en vez de hacer tanto cartel, pero bueno, se insiste en el frío glacial, ¿no? De las noches españolas, que, bueno, mucha gente en el extranjero no sabe que aquí de noche hace un frío que apela, sobre todo en las zonas montañosas o en las zonas pues, concretas del norte o en el invierno, ¿no? Camaradas antifascistas, no discutáis la jornada, la guerra lo exige todo, ¿no? Es curioso estos que hoy en día son los que defienden que las jornadas se cumplan, que si el control de los horarios, que si no sé qué, luego es todo falso. Yo lo he comprobado, ¿eh? Mis propias carnes, ¿vale? Que llevamos 45 años de gobiernos progres y la inspección de trabajo es una mierda por toda España, inclusive en Vascongadas, que es otro caso que conozco. Eso os lo puedo asegurar y bueno, ahí están mis vídeos para testimoniarlo, ¿no? Y no se cumple, por supuesto que si no se cumple ni la seguridad laboral, ni denunciando, ni con pruebas, pues te tienes que ir a un juicio normal, no te hacen ni caso, no tienen gente, no tienen inspectores. Pues imagínate, para cumplir el control de horarios, es que es de chiste, ¿no? No hacen más que aumentar el volumen de la normativa de laboral, pero no se cumple, no tienen medios para hacerla cumplir. Entonces, es vergonzoso. Pero bueno, Franco mantiene la paz de España. Ese cartel para mi gusto, es de los mejores de la guerra civil, porque refleja muy bien, pues, además solo se ve una bandera, la de España. Eso es muy recurrente en los carteles nacionales. Solo hay una bandera, solo hay una nación, solo hay un objetivo de victoria. Todo es unidad porque no se admite que hayan voces discordantes, como en el caso del otro bando, en el cual su extraña democracia, ¿no? Que es más bien una oligarquía total de partidos, como ahora, y de potencias. Bueno, pues cada uno intentando que se oiga su voz por encima de los demás, pues es un desastre, ¿no? Y sin embargo, bueno, Franco, esto es un cartel posterior a la guerra en realidad, porque veis, Franco mantiene la paz de España, esto significa que ya la guerra ha acabado. Pero es que la guerra no acabó hasta que no acabó, ni siquiera cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, acabó la guerra en España.
porque, bueno, el Viacrucis de España fue más largo. Fuimos los primeros de toda Europa en sufrir la guerra mundial, la segunda, y los últimos en abandonarla con un bloqueo brutal que nos impusieron los hijos de puta de Londres, Washington, etcétera, esta mafia. Curiosamente, si no llega a ser por Stalin, nos invaden directamente, pero Stalin, ¿veis? Aquí nos benefició nuevamente a España como nación, a los españoles en general, que no se pusieran de acuerdo entre ellos, entre los supuestos aliados, porque Stalin, claro, veía con preocupación que Estados Unidos, pues, él dijo, a ver, sí, Franco es un cabrito que no, lógicamente, me han jorobado el dominar, porque era el que iba a llevar la voz cantante en la España roja, ¿no? Por eso se llamaba roja, porque era la España de Stalin, era el gobierno de Stalin. Los nacionales acaban con ese proyecto de Stalin y en general de la Internacional Socialista, de tener un país satélite que todo se dirigía desde Moscú, aunque con ayuda del comunista Roosevelt y otros comunistas, ¿no? Y otros aliados del comunismo como Churchill, etcétera, pero bueno, pues Franco acaba con eso y entonces Stalin decide que, bueno, que lo que hay que hacer en España es por lo menos mantener alejados a sus nuevos grandes enemigos, que son los que siempre fueron enemigos de él, ¿no? Aunque por circunstancias que son un poco largo ahora contar aquí, pero no fueron nunca ni aliados ni enemigos, fueron, bueno, compañeros de viaje, ¿no? Pues nada más, antes ya de acabar la Segunda Guerra Mundial, pues ya tienen varias reuniones en las cuales, bueno, pues el comunista Roosevelt y el comunista Stalin pues se ponen de acuerdo, ¿no? en que el comunismo tiene que no solo sobrevivir, sino ser predominante en Europa, precisamente cuando hay 3 millones de soldados anglosajones en Europa. Eso ya lo dice todo, o sea, es que es lo que querían ellos, no querían otro desenlace, querían no solo una España comunista, sino una Europa comunista, y ahora con lo del virus están volviendo a conseguirlo, ¿no? Pero lo que quiere decir es que están en este momento a corto y medio plazo, dice, a ver, si se me ponen aquí los yanquis, los anglosajones a dominar el estrecho de Gibraltar completamente, ¿no? Pues digamos que eso iba contra sus intereses, y entonces él aboga por que Franco pues dejarle en paz, digamos, bloqueado y como sea, pero le hace como un poco de tercero en discordia. Es una especie de pacto entre todos de decir, bueno, pues vale, pues dejamos a este aquí que no es de nadie y así, bueno, pues no discutimos por España más. Entonces, eso fue lo que salvó a España de todos los horrores que vivió el resto de Europa con bombardeos masivos, que lo de Guggenheim hubiera sido, o sea, lo de Guernica hubiera sido una broma, comparado con lo que nos hubieran hecho a nosotros, porque eran los bombardeos de Dresde, de Hamburgo, de Japón, o sea, bueno, de la que nos libramos, y que por supuesto nos quitasen Canarias directamente para usarla como base de operaciones para esos bombardeos, y bueno, pues que hubieran arrasado España, lo hubieran invadido y bueno, pues hubieran colocado aquí otra vez a los que perdieron. Eso, o sea, a los negrines y a los pasionarios y a toda esta gentuza, ¿no? Aquí vemos España resucita, el ángel de la victoria, con bueno, las Fuerzas Armadas por detrás. Curiosamente se retrata un tanque que, por su formato, de todos los que participaron en la guerra, solo puede ser un T-26 o algo parecido, porque ni el Panzer I alemán, apodado en España el Negrillo, ni mucho menos los Fiat Ansaldo, que parecían coches de choque de los italianos, realmente eran tanques que podían tener esa fisonomía. El tanque de la Guerra Civil Española, en el sentido moderno de la palabra, es el T-26, que se empieza a utilizar masivamente en España. Bueno, vemos Primera Cruzada, España orientadora espiritual del mundo. Vemos la propaganda nacional, pues no solo se siente orgullosa de una victoria contra todo pronóstico, porque tenían a todo el mundo enfrente, salvo a las potencias fascistas, que eran marginales en el escenario internacional, por eso luego perdieron la guerra, o sea, no es algo que me estoy inventando. Y bueno, pues no solo dicen, bueno, aquí hemos ganado en España, sino que, bueno, se plantea como un modelo, ¿no?, a seguir en el mundo lo que han hecho. Luego, La marcha sobre Barcelona, para esto parece el título de un libro, Torre Enciso y Muro Zegri, son los autores, pero bueno, me gustó la estética, ¿no? Muy, muy bonita. Ya digo, los dos bandos, la verdad es que tuvieron bastante gusto a la hora de hacer carteles con mensajes y imágenes potentes. Aquí veis el gran problema estructural bueno, uno de ellos, pero para mí el más grave, el que les hizo perder de verdad la guerra, del Frente Popular. Lo primero es ganar la guerra, ¿no? Vemos CNT, FAI, pues se ve ahí a los anarquistas, luego al otro lado la Estrella Roja, el lado del martillo, ¿no?
Y bueno, pero se ve como que están unos compañeros de distintas camaradas, ¿no? Al final, aunque de distintas lealtades políticas, pues están juntando sus bayonetas como si fueran espadas. Pero vamos, eran brindis al sol, porque nunca hubo unión entre ellos, jamás, ni la habrá nunca. Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat, ¿no? Un cartel propagandístico pues de los tercios de los Requetés, de los carlistas, que bueno, llevan la boina roja con el bordón tradicionalista amarillo y una cruz de laureada de San Fernando abajo, porque bueno, los Requetés, bueno, de hecho Navarra tenía la cruz laureada en su escudo, en las cadenas, ¿no? Por su valor, fue, digamos, la única región que fue condecorada masivamente por su contribución especial a la guerra, ¿no? En el bando nacional, porque si no hubiera sido por las brigadas navarras, pues nunca se hubiera podido ganar la guerra. Ahí hubo dos elementos fundamentales que fueron ese ejército del norte, que es de base popular, pero son civiles militarizados que tienen mucha tradición de haber desafiado al Estado, combatiendo en las guerras carlistas. Y luego está el ejército del sur, que es el ejército de Marruecos, que son pues los regulares y legionarios sobre todo, que aunque todos los que teníamos en ese momento pues prácticamente murieron o fueron mutilados o, en fin, causaron baja porque los primeros meses de la guerra fueron muy intensos, sobre todo para ellos, en su marcha sobre Madrid, etcétera. Pues luego, pues, ¿qué pasó? Que luego, digamos, les salen imitadores cuando se va reclutando por el camino a un montón de nuevos legionarios, regulares, etcétera, y ellos ascienden los supervivientes como oficiales y hacen que esos nuevos reclutas se porten como se tienen que portar en el campo de batalla, ¿no? Pero sin esos dos ejércitos iniciales nacionales, que al principio son unos pocos miles de hombres, pues no se hubiera podido conseguir lo que luego se consiguió. Luego vemos hablar de falanges, nombrar a España, ¿no? Salen pues también con una boina que parece recordar a la boina carlista, pero sí, es curioso, ¿no? O tal vez sea así, es como, no es un casco desde luego militar. Entonces no sé si será un guiño a sus compañeros de carlistas y demás. Falange os llama ahora o nunca. Vemos de fondo pues un castillos que, bueno, pues es como el sol, ¿no? El sol no sé si es el sol de la guerra hispánica de Ramiro Ledesma. Arriba España, vemos a un hombre que plantando la bandera de Falange en una montaña. La guerra del invasor italiano pretende esclavizarnos, ¿veis? De nuevo se ve pues la propaganda frente populista intentando presentar el conflicto como una guerra prácticamente contra Italia fascista, que era el gran referente del momento junto a Alemania, pero tal vez más en ese momento, o por lo menos en el Mediterráneo, ¿no? Que era lo que más cerca nos tocaba, pues Italia era como el malo de la película, como ahora es Irán o Rusia, ¿no? Un poco en la escena internacional, todos contra ellos, pues es un poco así, ¿no? Todos en pie de guerra, ¿no? Es un cartel, pues, que pone aquí Sub-Pro, pero no sé qué significa, subnormales profesionales a lo mejor, no sé lo que es, pero el cartel es muy bonito, desde luego, se ve una formación, el casco típico de la guerra española que fue igual en los dos bandos, sin disciplina no hay victoria, ¿no? Con la victoria de Samotracia de fondo y pone Partido Socialista Obrero, de español nada, por supuesto, porque España, solo nombraban a España cuando no les quedaba más remedio. Esto es un poco el internacionalismo de la causa, ¿no? que emana de la causa del Frente Popular, pues está presente en todo. Intentan, como mínimo, obviar que existe la patria, ¿no? Y bueno, pues sin disciplina no hay victoria, es algo evidente, se le ocurre hasta a un imbécil, pero ellos lo tienen que estar recordando constantemente porque una gran parte de su ejército, de hecho, lo primero que tienen ellos a mano, al igual que los nacionales tenían, pues a lo que hemos nombrado antes, ¿no? El ejército sobre todo, pues Navarro popular y el ejército de África profesional, pues esto es lo que tienen sobre todo, es un montón de milicias anarquistas que no quieren obedecer a nadie, quieren estar a su bola y decidir ellos mismos en sus comités, pues si van al frente o no van, que es una de las causas de este asesinato, ¿no? Masivo de soldados de la división 84, no, de la brigada 84, brigada o batallón, ahora no recuerdo muy bien, de 84 del ejército
popular, que son anarquistas, entonces tienen en su ADN ideológico el decir, bueno, a mí, vamos a ver, encima que me acabas de dar un permiso, ahora me dices que vuelvo al frente, me estás aquí vacilando, pues nosotros hemos decidido, como combatientes, ¿no? Porque además iban de permiso juntos, pues que no volvemos al frente, porque nos acabas de decir que nos vayamos y ya hemos luchado bastante, vamos a descansar y ya volveremos. Esa filosofía que para un comunista es completamente ilógico, ¿no? O sea, a mí me han dado una orden, pues yo voy a cumplirla y me da igual, no hay descanso. O sea, el comunismo, como es la ideología de los esclavos, ¿no? Pues no, ahí no se contesta nada. En el anarquismo era muy diferente. No pasarán, julio de 1936, julio de 1937, pasaremos. Bueno, este cartel yo creo que lo dice todo, ¿no? Para empezar, la estética es increíble, ¿no? Estéticamente es precioso. Se ve en segundo plano pues un campesino que va con el mono de trabajo y el fusil, y ese es el miliciano del 36, y en el soldado profesional del Ejército Popular, ¿no? De mando de la República, pues ya es un tío que ya va con su uniforme, con el casco, con las botas, etcétera, y ya va a pasar a la ofensiva. Primero era, bueno, vamos a intentar que no pase, vamos a pararles los pies, y ahora vamos a pasar a la ofensiva, ¿no? El pasaremos. Bueno, esto por supuesto no fue así. No, lo de no pasarán, salvo en Madrid, no se cumplió en ninguna parte, pasaron por todos lados los nacionales por donde les dio la gana en el momento adecuado, ¿no? Cuando pudieron, pasaron. Sin embargo, pues el Ejército Popular no solo no pasó, sino que fue cada vez que pasaron, de hecho, cada vez que pasaron el Ebro, cada vez que pasaron a la ofensiva en Brunete, cada vez que pasaron a la ofensiva en Teruel, en Belchite, en todos estos sitios, pues lo único que se llevaron fueron una ración de tiros y de derrota tremenda, ¿no? De bajas, etcétera. Entonces, bueno, su pasaremos, la verdad es que no es muy prometedor. Luego, el 19 de julio del 36, y siempre nuestro común objetivo, aplastar al fascismo. Oficinas de propaganda, CNT, FAI y Juventudes, de no sé qué. JJII, supongo que sea Juventudes, pero no sé de qué. De qué. No, nunca lo había visto. Pero bueno, estos como estaban divididos en 1000 familias, ¿no? Bueno, para empezar, decir que aplastar al fascismo, sí, ellos siempre tuvieron una obsesión y siguen con que su enemigo es el fascismo, que es lo más parecido a ellos de todo el bando nacional, por cierto, porque los fascistas son socialistas, para empezar. Entonces, bueno, en vez de decir, bueno, pues estos son los que más o menos comulgan con mi historia, ¿no? No, estos son lo peor del mundo, y los liberales y monárquicos, etcétera, del bando nacional parece como que les ignoran, ¿no? Muchas veces es todo el rato fascismo, 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 y sin embargo son los que menos tienen en común con ellos y se deberían ser sus bestias negras. Pues no, todo el día tienen en la cabeza, ¿no? El fascismo, el fascismo, el fascismo, pues fue su gran obsesión. Igual que en el bando nacional se les llamó a todos rojos por igual, lo cual es más acertado, por cierto, porque tanto los milicianos como los comunistas, y en gran medida los separatistas, sobre todo los de Cataluña, se llamaban a sí mismos rojos, con orgullo. O sea, para ellos no era un insulto. Pues, pero eso en el bando nacional, hombre, la palabra faccioso, para empezar, yo me enteré hace poco, parece ser que viene del tema de los carlistas, porque se les llamaba despectivamente por los liberales, cuando no había estos problemas, no había esta ideología de izquierdas todavía, no estaba asentada en España. Pues el gran enemigo común del Estado, el liberal, eran los carlistas, ¿no? Y formaban facciones. Entonces, de ahí venía lo de faccioso. Entonces, era una cosa que había calado en la sociedad. Entonces, claro, ahora no solo a los carlistas, sino a los fascistas, monárquicos, liberales, a todo el mundo de ese bando, se le puso el apellido, ¿no? De fascista o faccioso, que viene de ahí, parece ser. Pero vamos, ya digo, ellos decían el 19 de julio del 36, ¿no? En este cartel, o sea, el día después del lanzamiento nacional, que en realidad creo que empieza el 17, pero como diciendo, tenemos el mismo objetivo de siempre, que es aplastar al fascismo, ¿no? Pues el fascismo en el bando nacional, aunque era el que tenía la voz cantante en la propaganda y en el tema ideológico, pues la realidad era que no tenía tanto peso o sea, probablemente tuviera más peso en la estructura del bando nacional lo que sería el bando liberal, porque en realidad, a ver, ya vuelvo a decir, es que parece que todos eran de una cuerda determinada,
pero la mayoría de esos oficiales, soldados, etcétera, venían de ser monárquicos, de la CEDA, gente pues católica, gente que había apoyado a Alfonso XIII en su día y que lamentaron que se fuera como un cobarde, ¿no? Pero se seguían llamando a sí mismos pues, monárquicos o pues, eran gente liberal más que nada, y el fascismo era una cosa que estaba empezando. Es que en Italia estaba más asentado porque habían tomado el poder, y en Alemania, bueno, pues era otra versión que era el nacionalsocialismo, pero en España no había una base ideológica amplia, que eso se creó durante la guerra a marchas forzadas, pero no era la mayoría de la gente. De hecho, aunque tuvieron el protagonismo en la obra social, propagandística, ideológica, etcétera, la Falange como, digamos, fascismo español, los que de verdad llevaban el timón del Estado no eran fascistas. Franco, para empezar, no era fascista. Era un tío decimonónico, más bien, así, gentilhombre de cámara de Alfonso XIII, que creo que era de la CEDA, un católico que tampoco era muy católico, que era un tío, bueno, pues poco era yo creo que el mix de todo lo que había en el ejército en España en ese momento. Al final no era un tío tan, yo creo que por eso fue un buen líder, porque no estaba con todos y con ninguno, no era tendencioso en eso. Sin embargo, si hubieran elegido a otro más, no sé, Queipo de Llano hubiera traído a Alfonso XIII a toda prisa, ¿no? O si hubieran elegido, yo que sé, a otro que no podían elegirle porque estaba prisionero al principio, que era Muñoz Grandes, ¿no? Pues ese era de la cuerda José Antoniana más dura y luego fue hitleriano, etcétera. Pues era gente que tenía un partido concreto, Yagüe también era de esa cuerda. Bueno, luego Saliquet, que fue también un peso pesado del Ejército Nacional, estaba también con los monárquicos. No era todo. Estaba más dividido el tema que en el bando. O tan dividido como en el bando contrario, solo que con una diferencia, que unos estaban unidos y otros no. O sea, unos tenían, claro, que querían ganar la guerra y luego ya se entenderían entre ellos a ver qué pasaba con España, y tenían un líder que lo habían elegido más o menos democráticamente entre los cabecillas. Sin embargo, en el otro bando pues eran un poco las imposiciones, sobre todo de Stalin, que eran lo que iba marcando el ritmo y lo que se iba haciendo en ese bando.